Le damos gracias al Señor por este día. Amén. ¿Verdad? Que le doy gracias al Señor porque sus misericordias son renovadas cada mañana, dice el Señor. Y estamos muy agradecidas con el Señor por el Señor, por lo que Él está haciendo. Amén. Este día voy a predicar un mensaje sobre Sodoma y Gomorra. Y lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 18, versículos 20 y 21. Y este día también oro para que Dios envíe su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros que va a escuchar el mensaje, para que Dios nos dé más revelación sobre este mensaje y más sabiduría, y que podamos aprender algo este día de este mensaje. Amén. Porque es necesario aprender, oír y vivirlo, aplicarlo a nuestros días, vivir todos los días. Amén. Amén. No nomás ser oidores, sino hacedores. Eso es lo que le agrada a Dios, que seamos hacedores de su palabra. Amén. Y vamos a ver el libro de Génesis, amados, por favor, capítulo 18, 20 y 21. Y dice así su palabra. Entonces Yahweh dijo: la injuria de Sodoma y Gomorra es tan grande y tan grave su pecado. Voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que me ha llegado, y si no, tomaré nota. Vean ustedes la palabra del Señor, ¿verdad? Jehová dice que la injuria, dice el pecado de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, dice, es tan grande y tan grave su pecado. Y dice, voy a bajar a ver si en verdad han actuado según el clamor que ha llegado, que me ha llegado, y si no, tomaré nota. Obviamente, había clamor en la tierra por el pecado de Sodoma y Gomorra. Había un clamor, dice la Biblia. Y este clamor llegó a los oídos de Dios. Yo cuando leí esta parte de la Biblia, inmediatamente pensé en esto. Había un clamor, había un pueblo que miraba el pecado de Sodoma y Gomorra y lo llevaba en clamor este pecado a la presencia de Dios. Santo Yahweh. Porque esa es la manera de interceder. Señor, aquí en la tierra está pasando esto. Señor, aquí en la tierra fulano de tal está desviado, está siendo engañado. Así es la manera de orar a Dios. No llorar. Hablar con Dios. Porque es Dios quien da la respuesta. Amén. Es Dios quien va a cambiar las cosas, no nosotros. Amén. Amén. No es cuestión de lamentarnos. Es cuestión de clamar. Amén. Reportarle a Dios lo que está pasando aquí en la tierra. Por eso nos dio de su Espíritu Santo. Amén. Esto está pasando en mi vida. Esto está pasando en mis hijos. Esto está pasando en los hermanos de la iglesia. Esto está pasando con el pastor. Esto está pasando, Dios mío, me acerco a ti en clamor. Esa es la verdadera oración delante de Dios. En clamor. Llegar a la presencia de Dios, porque tenemos acceso a
al Padre ahora por la sangre del Cordero. Amén. 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 Y dice la Biblia que este clamor llegó a los oídos de Dios por el pecado de Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades, dice la Biblia, Sodoma y Gomorra, cometieron graves pecados. Los pecados que cometieron eran de naturaleza sexual. Y Dios los juzgó. Sexual. Esta es una debilidad en el hombre. El sexo. Y si es ilícito, mejor. Porque ya las parejas ya no se casan. Ahora les sabe mejor el sexo ilícito. Así está acostumbrado el mundo. Es un pecado delante de Dios. Por eso cuando aquí en las leyes de la tierra se habla de sodomizar, ellos se refieren a un comportamiento sexual que es perverso, fuera de lo normal. Hay violencia, hay dolor en este sexo perverso. Estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, vienen a ser para nosotros ahora un tiempo de advertencia, especialmente en los tiempos de hoy. Una advertencia. Dios está hablando. ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios hoy? Es una advertencia. Amén. Es una advertencia para nosotros. Aun cuando Sodoma y Gomorra contiene toda la maldad de perversión sexual, escuchen esto. Esa no fue la razón por la cual Yahweh bajó a juzgar a los habitantes. Veamos lo que Dios le dice a Abraham. Y le dice quejas contra Sodoma y Gomorra. Y dice, su pecado es verdad y es muy grande. Y dice Dios, descenderé y comprobaré si han actuado según el temor de las personas que me han clamado a mí. Y si no es así, yo lo sabré. Imagínese usted que Dios bajó, Amén. empolvándose los pies con los pecados de la tierra. Bajó Dios. Y dice la Biblia, el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. ¿Por qué se aumentaba el clamor contra Sodoma y Gomorra más y más? Porque el pecado iba hacia arriba, en aumento. ¿Qué clamor? ¿Qué clamor? ¿Qué clamor? Aquí la gente clamaba desde la tierra, pero clamaban por la razón o clamaban por otra cosa. ¿Qué era por lo que clamaban? Porque aquí la palabra de Dios nos enseña que cuando Dios bajó a juzgar a Sodoma y Gomorra, no fue por el pecado solamente de Sodoma y Gomorra. Entonces dice, ¿qué clamor? ¿Escuchaste tú un clamor? Abraham no escuchó. Abraham no escuchó ni mencionó ningún clamor. Y entonces, ¿a qué clamor se refería Dios? ¿A qué clamor se refería Dios? Dos grandes pecados, dos grandes elementos en la historia de Sodoma y Gomorra. Hay dos elementos muy importantes en esta predicación, que es el clamor y el pecado. Clamor, el pecado. El pecado fue grave en extremo, dice, y fue de gran perversión. Así se oía el clamor. Y dice también, surge la pregunta, ¿quién o quiénes? ¿Quiénes clamaron o elevaron sus
y que oyó el Adonai, oyó Dios. Amén. Porque déjenme una cosa, hermanos. Dios escucha todas las quejas. Amén. No importa si tú tienes razón o no, Él las escucha. Si tú estás clamando a Dios, Él escucha tu clamor. Tengas razón o no tengas razón. Amén. Amén. Dice que Yahweh lo oyó y le causó, dice, bajar del cielo, caminar sobre el polvo de la tierra, ver por sí mismo, ejecutar un juicio completo con fuego y azufre, destruyendo estas dos grandes ciudades de Sodoma y Gomorra. Y solamente 3 personas salieron salvas de este lugar. Destruyó todo lo demás, pero 3 personas que fueron encontradas justas salieron de este lugar. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Miren, dice, todavía ahorita, hermanos, en aquel tiempo estamos hablando de Sodoma y Gomorra. Perversión sexual, homosexualidad, toda la perversión sexual. Y déjeme decir otra cosa, que cuando yo estaba escudriñando este mensaje, encontré que había mucho más acerca de Sodoma y Gomorra que nosotros no sabemos, que no está escrita en esta Biblia, ni en ninguna Biblia. Encontré que hay un libro que se llama el libro de Yacer. Es un libro que no fue inspirado como para incluirlo en la Biblia. Así como también el libro de Enoc, que sabemos que Enoc existió. Amén. El libro de Yacer en la Biblia es mencionado como unas 3 o 4 veces, pero no se dice nada más del libro de Yacer. Pero escudriñé el libro de Yacer y me encontré que todavía hay mucho detalle de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Sus festividades, sus tradiciones, la manera que los habitantes de Sodoma y Gomorra vivían en orgías sexuales. Hasta las personas que no eran homosexuales eran contaminadas con el pecado del homosexualismo. Pero eso no es todo. Lo que más me impactó de este mensaje es que en realidad el pecado de Sodoma y Gomorra está todavía sobre la tierra. Hay mucho pecado en el mundo y es extremo, es grave y es extremo. Pero ¿por qué Dios no ha ejecutado su juicio? Estamos todavía viviendo los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y por qué Dios no ha traído juicio sobre la tierra? Juicio de fuego y azufre, como en aquel tiempo. Ahorita hay mucha perversión sexual en todo el mundo. Ahorita ya no nomás son las personas adultas. Ahora hay abuso infantil. Ahora existe la pedofilia. Ahora existe todavía, hermanos, esto que está pasando hoy en día por cuestiones del sexo, donde niños, jovencitas, hombres jóvenes están sufriendo el abuso sexual entre sus familiares.
que por personas que llegan de afuera. Este es un pecado que ya huele mal delante de Dios. Amén. 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 Pero hay algo que me inquietó. ¿Qué pasaba con Sodoma y Gomorra que causó la acción directa de Dios? ¿Por qué Dios no les creyó a la gente que estaban quejándose en clamor de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué dijo yo tengo que bajar a la tierra y ver? ¿Por qué tengo yo que bajarla? Obviamente algo estaba pasando en el corazón de Dios. Algo estaba pasando. Es importante para nosotros saber por qué. ¿Por qué tuvo que bajar? Amén. ¿De qué se trata el clamor de Sodoma y Gomorra? ¿De qué se trata? Y cómo este clamor nos afecta a nosotros hoy. Porque todavía oímos el clamor. Yo clamo por los niños. Yo clamo por aquellos indefensos. Mi oración delante de mi Padre Celestial es clamar por aquellos que son abusados. Por aquellos que no pueden defenderse. Y cuando yo entro en oración a Dios por aquellos que no se pueden defender, mi espíritu clama a Dios. Porque es de Dios que donde yo puedo, de donde yo me sostengo y donde yo puedo decir, soy fortalecida a través de la fe en mi Señor por todas las cosas perversas y malas que estoy viendo en este mundo, porque son muchas. Este mundo apesta. Sabemos que Yahweh vuelve a juzgar este mundo por medio de su ungido, Yoshua. A través de su Hijo amado, nuestro Padre traerá juicio a la tierra. Y dice la Biblia que cuando vengan los juicios de Dios sobre la tierra, el juicio será más severo que el de Sodoma y Gomorra. ¡Más severo! Dios castigó con azufre y fuego. Él dice que va a juzgar todo el mundo, no nomás unas cuantas ciudades como Sodoma y Gomorra. Dios va a juzgar a todo el mundo. Y tú y yo estamos incluidos en él. Sodoma y Gomorra son unos ejemplos para nosotros, para el juicio final. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es una advertencia para la iglesia. Amén. Si piensas que Dios no está viendo el pecado en la iglesia, estás muy equivocado. Amén. Amén. A Dios no lo podemos engañar. Pero había algo que me hizo ver las cosas. En Sodoma y Gomorra también había otros asuntos aún más serios para Dios que la actividad sexual. Todavía más serios. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Qué puede ser más serio que una actividad perversa sexual? ¿Qué puede ser más serio para Dios? Lo vamos a descubrir hoy. Veamos lo que el profeta Ezequiel dice. Ezequiel 16. ...49 y 50. ¿Listos? Amén. Oigan bien. Si la iglesia tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia
abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas. Pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Y dice, ellas se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, de modo que cuando las vi, las eliminé. ¡Wow! ¿Qué fue lo que vio Dios? Que Dios no vio esa perversión sexual, que Dios no vio este homosexualismo y estas cosas que ahora lo juzgamos nosotros. Nosotros juzgamos al pueblo homosexual, hablamos mal de ellos, los juzgamos. Pero Dios aquí está viendo algo más. Y nosotros estamos juzgando a un pueblo que tiene diferencia sexual, digamos. Pero, óiganlo bien, vino Dios y encontró que en Sodoma existía un gran problema. Y el problema de Sodoma era la arrogancia. Tú puedes no ser homosexual y puedes ser arrogante. Y eso no le agrada a Dios. Tú puedes, también dice la Biblia, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron. En otras palabras, tenían abundancia de pan, tenían mucho que comer y nunca la ofrecían y la compartían con el necesitado. Santo Yahweh. Eso es lo que Dios vio cuando bajó de la tierra, cuando bajó a la tierra. Ese es un gran pecado delante de Dios. Y dice, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. Y en el versículo 50 dice, ellas se enaltecieron, eran arrogantes. Amén. Amén. Tú podrás ser una persona no homosexual, pero si eres arrogante, pues estás peor que ellos delante de Dios. Y todavía juzgamos a los homosexuales y posiblemente todos estos pecados que Dios ve en nosotros están peores que lo que ellos hacen. Amén. Ellas se enaltecieron e hicieron abominación delante de mí, dice, de modo que cuando las vi, las eliminé. La arrogancia, la falta de amor hacia el prójimo, era lo que Dios encontró. Es más fácil para nosotros señalar con el dedo a Sodoma. ¿Por qué? Por sus pecados sexuales diferentes a nosotros. Ezequiel recordó a Judá que a Sodoma la destruyeron por su soberbia, por su ociosidad, glotonería y por olvidar al necesitado. Por eso Dios destruyó Sodoma. Triste. Así que no apuntemos con el dedo a nadie. Porque mientras tú ves algo fuerte en aquella persona, Dios está viendo algo peor en ti. ¿Por qué nosotros tenemos que seleccionar los pecados de la gente? ¿Por qué nosotros tenemos que decir, ella peca poquito y el hermano otro poquito? ¿Me entiendes? ¿Quiénes somos nosotros? Limpiémonos primeramente nosotros. Amén. Amén. Estos pecados sexuales son horribles. El adulterio también es horrible. El adulterio es la cosa más horrible. El incesto. Relaciones sexuales entre familiares, madre, hijos, tíos y sobrinas y
Todas estas cosas, esta mugre del diablo. Esto es horrible. Amén. Pero que están también en la misma línea de un robo y de un asesinato. Amén. 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 Podemos pensar que nosotros vivimos con rectitud. Hay que enseñar a la gente que estos pecados ya empiezan a apestar delante del trono de Dios. Y yo a veces me pregunto, ¿qué estamos ciegos? Los pastores, los ministros, ¿qué estamos ciegos? ¿Y por qué pretendemos que el pecado no está ahí cuando Dios nos está diciendo esta persona vive en pecado? ¿Por qué tenemos que cerrar los ojos? ¿Por caerle bien a la gente? ¿Quieres salvar el alma? ¿Quieres salvar el alma de Delma, de Silvia, de alguien? Dile de su pecado. Porque quieres salvar su alma, la amas tanto que quieres que se salve. Amén. Amén. Porque Dios quiere salvarte. Dios no quiere que te pierdas, quiere salvarte. ¿Estamos serios con Dios en su plan de salvación? Los pecados de homosexualismo, de adulterio, de fornicación, hermanos, son pecados que pesan tanto como los pecados de soberbia, de ociosidad, de glotonería, de indiferencia ante los necesitados. Posiblemente nosotros podemos juzgar, oh, soy glotona. Y tú dirás, estoy bien, nomás soy glotona. Pero eso es lo que dices tú. Dios no le gusta la glotonería. Él está en contra de eso. Es un pecado delante de Dios. La ociosidad también. No podemos estar ociosos. Amén. Amén. Ellos pecaron de soberbia, dice la Biblia. Pecaron de soberbia. Era tanto el pan que tenían y tanto el tiempo que les sobraba que no se ocuparon de dar fuerza o ayuda a los pobres y a los menesterosos. Líbranos, Padre. Se llenaron de soberbia. Y ante Dios ellos cometieron actos repugnantes que Dios todavía hasta el día de hoy odia. Pero vean ustedes lo que dice la palabra del Señor en Mateo. Mateo 10, 15. ¿Me encontraron? Amén. Dice, en verdad les digo que en el día del juicio, escuchen, será más tolerable para los de la tierra de Sodom y de Gomorra que para aquella ciudad. Más tolerable será Dios para aquella ciudad, aquellos lugares donde, hermanos, se comete pecado, pero dice la Biblia que en aquel día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, obviamente, Dios está diciendo, sí, el pecado de Sodoma y Gomorra fue bastante fuerte, bastante grave delante de mis ojos, pero más grave todavía delante de mis ojos, dice Dios, es tu problema de soberbia, de rebelde a mis mandamientos, a mi palabra, a mi deseo. Es más, tú te estás destruyendo tú sola a tu ociosidad. Odio tu ociosidad. Quiero que te ocupes en mi obra. Quiero que hagas algo por mi obra. Quiero que me sirvas. Amén. Santo Yahweh. Santo. Eso es lo que no está haciendo el pueblo de Dios. ¿Que acaso podemos enfrentar los juicios como Sodoma y Gomorra? Solamente no, porque
no tuvimos unas experiencias sexuales de esta manera, pero ¿qué pasa con nuestra soberbia y nuestra rebeldía y nuestra apatía por las cosas de Dios y por aquellos necesitados? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna prescripción o descripción de Sodoma? ¿Verdad? Es la misma descripción en todos los países. Sodoma y Gomorra están en todos los países. En la Biblia habla de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra, pero estas 2 ciudades ahora están en todo el mundo. Amén. Están en América, Asia, Europa, África. La verdad es que esta generación ya ha llegado a ser como Sodoma y Gomorra, y eso es mundialmente. Amén. Líbranos, Padre. Escuchen, pero no solamente por las perversiones sexuales, es el clamor, las quejas contra antigua Sodoma, son las mismas quejas que hoy claman a Yahweh contra las muchas Sodomas modernas. ¿Por qué? Por la soberbia, por la hartura de pan, donde muchos viven en la abundancia o lujo, pero no socorren al necesitado o al pobre, ni al indigente. Tienen dinero y no le dan al pobre. Presumen de sus riquezas, pero no le dan al pobre. Hay algo que Dios está mostrando hoy en estos tiempos, hermanos. Cuando nosotros, o el pueblo que oraba por Sodoma y Gomorra, y su clamor llegó al trono de Dios, solamente ellos clamaban a Dios por el pecado sexual. Obviamente los que clamaban a Dios, ellos no cometían estos pecados sexuales. Amén. Amén. Pero, ¿cuántos de nosotros nos acercamos al trono de Dios, al trono de nuestro Padre Celestial, y le decimos a Dios: trata con mi soberbia, perdona mi soberbia, perdona mi rebeldía, perdona mi ociosidad, que no he hecho nada en tu obra, perdona mi glotonería, porque me gusta mucho comer y es todo lo que pienso en comer y no comparto con los pobres. Santo Yahweh. Porque es un pecado grave delante de Dios, tan grave como el de Sodoma y Gomorra. Antes de juzgar a aquel pueblo, juzguémonos a nosotros mismos. Y yo creo que vamos a agradar mejor a Dios si nosotros reconocemos que muy poco estamos haciendo para su obra y se debe a nuestra soberbia, a nuestra glotonería, porque queremos, ni siquiera ayunamos, somos glotones. No ayunamos. En el momento que vamos a ayunar se nos antojan unos chorizos con huevo, un cafecito. Y no podemos rechazarlo, porque estamos tan débiles en la glotonería que no podemos. Y dice la Biblia que estas fueron las cosas que Dios vio en Sodoma y Gomorra. Y son las mismas cosas que están con nosotros hoy. Y son los mismos personajes, aquí estamos también, como en Sodoma y Gomorra. Los mismos personajes, el mismo pecado. Necesitamos, primeramente, arrepentirnos si no queremos el juicio de Dios que venga, porque viene. Déjeme decirle que el juicio de Dios viene.
para hacernos ver nuestra maldad y nuestro pecado. Amén. Amén. Si ya Dios no ha hecho nada hasta el día de hoy, eso no quiere decir que ya se ha olvidado de lo que Él ha visto en la tierra y de lo que Él ha visto en nosotros personalmente. El que Dios no ha hecho nada hasta ahorita no quiere decir que ya se volvió Dios sordo y ciego. Dios vive Amén. y hay un día para todo. Amén. Amén. Y yo creo que es importante que el pueblo de Dios se arrepienta Sí, Señor. de estar de ocioso. Hay gente que ni siquiera va a la iglesia. Hay gente que no tiene un montón de problemas en sus casas y no van a la iglesia. Orgullo. Arrogancia. Eso es parte de su soberbia. Que Dios nos perdone. Y que de veras podamos nosotros arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestra soberbia, de nuestra glotonería, de nuestra sociedad y venir a ponernos a cuentas con Dios. Amén. Porque Dios nos necesita. Amén. Amén. Sí, Señor. Todo el tiempo estamos pensando que le vamos a pedir a Dios por nuestras necesidades. Yo te aseguro que el día que tú te pongas a trabajar para Dios, tú no tienes nada que preguntarle a Dios por tus necesidades, porque tus necesidades serán provistas por Dios, porque obras para Dios y esa es la recompensa de los hijos de Dios. Amén. Estar siempre en el servicio de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Amén. 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 Yo quisiera saber, póngase de pie por favor. Yo quisiera saber si hoy tú escuchaste la voz de Dios. Amén. Amén. Si Dios, a través de su palabra, Oh, gloria a Dios. te hizo ver tu vida, tu condición delante de Él. Amén. Así es. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que Dios este día vio tu soberbia? Amén. ¿Vio tu ociosidad? Sí. ¿Tu glotonería? Amén. ¿El hecho que te has olvidado del necesitado? Así es. ¿Tú crees que Dios, pues, y tú dirás, pero Sodoma y Gomorra que eran lo que sean, pero ¿quién eres tú? Que Dios no juzgue. Amén. 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 Yo voy a pedir que cierre sus ojos en este momento y le damos gracias a Dios por su palabra. Y no seamos, hermanos, como mucha gente que oye su palabra, sale de la iglesia y se olvida que Dios dijo. Sí. Que no seamos como ellos. Seamos hacedores de su palabra, obedientes a Dios.